Okay. Supuestamente está grabando. Ok, no sé, no hay pregunta, entonces le digo esto y soy enfático porque si no me hacen preguntas, entonces entiendo que todo lo que me enseñé en la clase anterior estaba perfecto. ¿Ok? Esa es la regla que voy a usar siempre. Así que es importante que me hagan preguntas, cuanto más días, porque si no, yo soy muy bien. De todas maneras, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos discutiendo. ¿Cuál es el repaso que estábamos hablando? Dije que íbamos a empezar con un problema clásico, entonces repaso. Entonces, el repaso que estábamos viendo era el problema de Galileo. O sea, este problema en realidad va a ser un problema de motivación, pero que al mismo tiempo me va a permitir, espero yo, en forma racional, ir entregándole algunos elementos que sean necesarios para que entiendan mejor lo que les quiero enseñar. ¿Ok? Entonces, el problema que le como les dije, fue que trató de estudiar el problema de tomar objetos que caían bajo el efecto de la gravedad en la superficie de la Tierra, y hacer primero que establecer algunas leyes dinámicas que no entendió muy bien, pero que las logró establecer en el sentido similar a cuando, como por ejemplo, a mucha gente le gusta decir que en la física, me recuerdo un buen ejemplo de Feynman. Feynman decía que era, por ejemplo, tomar un juego que no conocen, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes juega cricket, ¿no? Ok, entonces les recomiendo que vean un juego que no conozcan. Feynman usaba el ajedrez, posiblemente muchos juegan ajedrez, entonces lo entienden, y la idea de él era que uno ve cómo se está jugando y uno descubre reglas. Por ejemplo, desgraciadamente a mí no me enseñaron el rugby, pero bueno, los años me gusta mucho, pero entonces lo aprendí mirando, digamos, cómo eran las reglas, cómo era, por ejemplo, que era offside, cómo era un foul, etc. Y la física se trata de eso, de mirar la naturaleza y descubrir las leyes que hay detrás. ¿Okay? No sabemos las leyes a priori, sino que las vamos descubriendo, y Galileo entonces su primer intento fue dejar caer objetos, intentar buscar cuáles eran las reglas que lo regían, y encontró varias reglas, digamos, pero para eso su problema fue que no tenía un reloj, y dije que la forma de poder medir eso, el tiempo, recuerden que el tiempo era algo que nos permitía describir el movimiento de los objetos. Si viviéramos en un mundo estático como en la foto, el tiempo no tendría sentido, pero como nosotros vivimos en un espacio mayor, no solo el espacio físico, sino que también está el tiempo, entonces esta nos permite dar cuenta que las cosas cambian. Si no hubiera cambio, no tendría sentido hablar de tiempo. El tiempo finalmente es un concepto relacionado a que las cosas se mueven, ¿ok? No tendría ningún sentido que no se muevan. Lo raro es que la mayoría creemos que el tiempo es el mismo para todos. O sea, que pienso que de al lado tiene la misma escala que yo cuando evoluciona en sus tiempos biológicos, por ejemplo, su corazón, etcétera, todo evolucionaba al mismo tiempo, pero después descubrimos que si uno anda a grandes velocidades, eso no es cierto, para algunos el tiempo puede ser distinto, más rápido, más lento. ¿Okay? Pero ese fenómeno a nuestra escala no ocurre. Si le preguntan a cualquier persona, le dicen el tiempo es distinto, mis segundos son distintos que los tuyos, no le van a creer. ¿Okay? Simplemente es porque nuestra intuición, nuestra experiencia, que es la forma en que interactuamos con la naturaleza, nos dice que a nuestra escala no es así. Pero si nos subimos a una nave espacial y viajamos a grandes velocidades, nos daríamos cuenta que sí. ¿Okay? Eso lo podemos ver, por ejemplo, me dice, ¿cómo chequeo esto? Bueno, hay partículas, como por ejemplo son partículas inestables, y uno le mide el tiempo de vida media, y entonces debería demorarse poco en vivir, no las veríamos nunca, pero como andan a velocidades tan rápidas, duran mucho más tiempo que el que uno espera, y es porque está en un sistema de referencia distinto, por lo tanto las podemos medir, y eso nos permite verificar que estas teorías son correctas. ¿Okay? Los GPS tienen pequeñas correcciones también, muy pequeñas, pero suficientes para poder medir. Un GPS, si no tuviéramos correcciones relativistas, nos equivocaríamos varios metros. ¿Okay? Pero gracias a que podemos hacer correcciones relativistas, entonces nos permite medir con más cuidado. Pero la mayor parte de nuestra vida cotidiana, seguramente todos ustedes, el tiempo simplemente transcurre de forma igual para todos. ¿Okay? No va a ocurrir que alguien nació el mismo día que yo y va a envejecer distinto que yo. ¿Okay? Si se moviera a velocidad muy rápida, yo envejecería mucho en comparación a otra persona. ¿Okay? Y no es que uno tenga más tiempo que el otro, los dos tienen tiempos distintos. Depende de uno cómo observa el tiempo que uno tiene. ¿Okay? Algo que es muy chocante, pero uno aprende y cuando hace experimentos uno va a descubrir mejor. Pero por ahora, en el mundo de Newton, el mundo que estamos viendo, el tiempo era necesario. Entonces, el tiempo para, por ejemplo, Newton y para muchos científicos, ¿qué es lo que es? Simplemente, de forma pragmática, ¿qué es el tiempo? La prueba que hay cambio, y eso lo medimos con un reloj. ¿Ok?
simplemente para nosotros, simplemente el tiempo es como cuando él dice, ¿qué es la distancia? Lo que mide una regla. Yo tengo un aparato que me permita medir. ¿Ok? La física es una ciencia experimental, por tanto, si no tengo aparato de algo, no puedo medir. ¿Ok? Y por eso a mí me cae cuando alguien me dice, uy, siento que la energía o las vibraciones son negativas, positivas, no sé qué. No es que me cae mal, puede ser que tenga razón. El problema es que no tengo ningún aparato con que medir eso. ¿Okay? Cuando empieza a hablar del alma, yo digo, ok, pero ¿cómo mide esa alma? Digamos, no un campo electromagnético, qué sé yo. Y si uno tuviera un aparato, podríamos decir cosas. Mientras no tengamos aparato, no podemos medir. ¿Okay? Entonces, para la ciencia, no decimos nada porque no tenemos aparato, o sea, si hay algo o no, lo sabemos. Simplemente no hay opinión. Lo que sí sabemos es que si hay un aparato que mida algo, podemos decir algo. ¿Okay? Entonces, el tiempo lo medimos con relojes. ¿Alguien sabe, digamos, por ejemplo, este reloj, cómo funcionaría? A diferencia de este reloj que está acá, que el que usaba Galileo. Este usa este periódico. ¿Esto se basa en qué? ¿No? ¿Sí? Cuarzo. Esos son los buenos relojes que tenemos. Hoy en día tenemos mejores relojes basados en láseres, ¿okay? Que son aún mucho más precisos, pero todavía no los tenemos en el uso cotidiano, pero tenemos nuevos tipos de relojes aún cada vez más precisos. Pero el cuarzo, lo que es el cuarzo, es una molécula, una especie de pirámide, que vibra así, sube y baja, y eso lo hace en forma periódica. Y eso nos permite entonces usarlo como reloj. Cualquier proceso que sea periódico lo podríamos usar como reloj. O sea, nuestros antepasados seguramente usaban los días, o peor, algunos usaban la luna, cosas que son bastante imprecisas. Por ejemplo, la cultura musulmana ocupa el Ramadán, y es una cosa muy imprecisa porque además es caótica. Y por lo tanto, si uno le pregunta a un musulmán, oye, en 20 años más, ¿qué mes está el Ramadán? No tienen la más mínima idea porque cuesta un montón calcularla. Y eso lo obligó a calcular mucho. Los árabes eran muy buenos para calcular porque tenían que resolver este problema, que era muy importante la religión. ¿Okay? Entonces, eso hace que las cosas sean, obliga a las necesidades, obliga a las personas. Pero para nosotros el tiempo es simplemente lo que mide el reloj. Por ahora es más fácil que eso. Solo es lo que mide el reloj. Después nos preguntamos qué es el reloj. Es lo que mide el reloj. De hecho, por ejemplo, Newton mismo trató de hacer cuando era pequeño. Pequeño me refiero de años por ahí, diseñaba relojes de agua. ¿Okay? Para poder medir mejor, le gustaba hacer máquinas. No era muy social, Newton, y hacía, bueno, era un poco antisocial. Hoy día no sé cómo lo llamaríamos, nerds o aislado, no sé cómo lo llamaríamos, pero era poco sociable, digamos. ¿Sí? ¿Introvertido? Introvertido suena más elegante, digamos, pero yo no creo que sea introvertido, yo creo que era muy diferente. ¿Okay? Pero bueno, se hacían sus cosas, digamos, hacía su reloj. Entonces, una vez que colocamos el tiempo, entonces vamos a tratar de primero entender cómo usar este aparato, por qué nos gusta y porque, bueno, en él creo que nos va a aparecer toda la dificultad que más o menos podríamos tener este curso. Entonces, estamos tratando de entender esto, y lo que les dije que esto en realidad, que aquí lo definíamos, nos colocábamos un ángulo acá, colocábamos un efecto, aproximábamos por ahora. Después vamos a ver con más detalle acerca de por qué la gravedad es constante de la superficie de la Tierra, pero apelo a su intuición. Y esto tiene un largo L, una cuerda ideal, una masa puntual M, obviamente suponemos que es un punto para que todo sea más fácil, y eso entonces lo primero que nos obligó, no sé por qué en estas pizarras está prohibido usar los colores, pero pienso que eso es absurdo. El color es algo básico, necesario, digamos, y todos, digamos, tenemos placer de el color, supongo. Entonces, colocamos, primero que nada hablamos que teníamos que para poder describir el movimiento de algo necesitamos un sistema de referencias. ¿Ok? Entonces, lo primero que descubrimos que el sistema es un sistema de referencia. Entonces, ese es un sistema de referencia. Ahí haremos esto bien, si para esto estoy revisando las cosas, es un sistema de referencia. Y un sistema de referencia en realidad lo que requiere es que en realidad lo que quiero hacer es colocar un punto en el cual voy a tratar de reticular todo el espacio o describir en forma unívoca todo el espacio. Un sistema de referencia sería malo si, por ejemplo, tengo cosas que no están unívocamente definidas. ¿Okay? Si hay dos puntos del espacio que no puedo distinguir, eso estaría malo, no sería una buena idea. ¿Okay? O si es que los hay, ojalá que sean un conjunto numerable, es decir, un número pequeño de puntos, que no sean muchos. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Porque si tengo eso, tengo problemas. De hecho, por ejemplo, un sistema de referencia es el carnet de identidad. Cada uno de ustedes tiene un número único. Con eso sabemos que hay no pueden haber dos personas que tengan el mismo root o run, pues tendríamos problemas. ¿Ok? Se muere antes, nació después, no sé qué, etcétera, etcétera. No le podemos crear cuenta bancaria, o uno tiene problemas legales, etcétera, etcétera. Lo mismo tratamos de hacer con los autos, con las patentes. Tratamos de crear sistemas de referencia únicos.
¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Supongo que eso es trivial, pero nos ayuda a pensar un poco. Entonces, eso lo hacemos, y lo que hacemos en realidad es usar típicamente coordenadas cartesianas, porque me parece ser un sistema muy simple, muy fácil geométricamente, porque hay la geometría. Lo que hacemos en realidad es que cada punto del espacio tiene un par de coordenadas X e Y en este caso, y lo que hacemos es que regulamos el espacio de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo muevo X, fijo X, por ejemplo X0, y muevo Y, tengo eso, si fijo otro X, tengo esto está ahí, si fijo, perdón, otro X, y muevo Y, tengo eso está ahí. Lo mismo es si muevo Y, y voy fijando Y para distintos valores, como Y0, muevo X, como Y1, muevo X, etc. Y lo que hacemos en realidad es un reticulado o un cuadriculado del espacio, donde cada punto del espacio tiene un único punto de coordenada. Trivial. ¿Ok? ¿Estamos bien? Supongo que todo eso es trivial, lo conocen bien, simplemente es que cada vez esto lo va pareciendo más complicado, pero ahora es muy fácil. Eso nos obligó entonces que cuando tomamos este problema, logramos mostrar que la ecuación de movimiento, pues son esta ecuación muy simple, que es la ecuación de Newton, que la escribíamos así, que era D a de T, de a de T, de R vector igual a la fuerza. Entonces esto se transformó en X de puntos igual a T, simplemente hicimos lo que llamamos un diagrama de cuerpo libre, o simplemente tratamos de calcular lo que era esta representación de sus coordenadas cartesianas, esta fuerza en coordenadas cartesianas, introducimos aquí una tensión, colocamos acá G, y eso nos permitía entender el movimiento que veíamos acá, digamos, que era lo que estábamos viendo acá, que era soltar esto y ver cómo se mueve. Ahora, el computador le puedo decir que me muestre esas coordenadas, va un poco rápido, le voy a decir que vaya más lento para que lo puedan ver mejor, le voy a decir que me muestre R, en este caso es la tensión, y G es el vector hacia abajo, que en este caso P representa el peso. ¿Está bien? Entonces, eso lo vemos ahí, y eso nos lleva entonces a concluir que X entonces está hacia allá, la única fuerza que tiene, entonces si lo proyectamos en esa dirección, esta baja hacia acá, inmediatamente. El ángulo que está acá simplemente por un ángulo complementario, si por el ángulo rectángulo es teta, y por tanto va menos de seno de teta, ¿ok? Porque queda hacia acá, y tenemos M y dos puntos igual a que menos mg, ese es el peso hacia abajo, y hacia arriba tenemos más de seno de teta. Encontramos esas ecuaciones y había una reflexión, la que quedamos, de acá, es que el lugar geométrico que se hacía este sistema era tal que x cuadrado más y cuadrado era L, que lo único que nos dice que el objeto cuando se mueve en una circunferencia. ¿Ok? ¿Estamos claros? Parece ser que en una circunferencia alguien por ahí quizás tiene los ojos mal y me dice, no, eso es más bien una elipse, pero es simplemente el cuadrado que escogí, pero si lo coloco más cuadrado, lo van a ver más circular. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Correcto hasta ahí? Entonces, estas son las ecuaciones de movimiento. Pero como les dije, esta no es una buena representación porque todavía es un problema muy difícil. ¿Por qué? ¿Cuánto vale teta? Primera cosa. O sea, teta que está ahí no es cualquier cosa. Teta tiene que ser una función de x e y. ¿Ok? Y geométricamente, esto es x, esto es y. Por lo tanto, voy a encontrar una relación trigonométrica para x y para y. ¿Y cuál es la relación trigonométrica que podemos encontrar para x y para y? Es que si tomamos tangente de teta, es el lado opuesto, en este caso es x, partido por el lado adyacente, que es y. ¿Ok? Y eso me da toda la información. Es decir, que teta, si está con eso, simplemente vale al cotangente de x partido por y. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Así define el ángulo, ¿sí? ¿Sí? Por supuesto, es una restricción. Me dice que las ecuaciones de arriba, primero que nada, me dice que el movimiento está en un plano. Pero como vemos, el movimiento no está en un plano, siempre está encerrado en una circunferencia. Siempre este movimiento que está acá, por raro que parezca, y por eso uno dice que es extraño, como lo suelte, siempre vive sobre una circunferencia. ¿Ok? Esto que está acá, si lo suelto, bueno, aquí hay imán, se echa a perder esto, por eso hace que sea esférico y salga del plano, pero si estuviera ahí, debería quedarse en ese plano siempre. Moviéndose siempre sobre la circunferencia. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que, claro, quiero entender este problema y estoy buscando, hay libros incluso enteros de péndulo, y no encontré quién hizo esta primera solución de escribirlo como la ecuación que lo voy a escribir ahora, que la que estoy simulando. Yo supongo que, no me queda claro quién, pero supongo que ya Newton habría sido capaz de escribirlo así, pero lo busqué al principio y no lo encontré. Pero supongo, tú dices, Newton lo escribía así,
Lo vamos a escribir así. Yo supongo que más bien es tipo Euler, que lo habrá escrito como lo vamos a escribir, pero como no está claro, prefiero no comprometerme con algo que sea errado. Así que entonces le diría a la Newton, o si quieren a la Euler, quiero decir, a la Euler, ¿cómo lo haríamos? Entonces, ¿qué es lo que haría? Bueno, lo primero que haría es que diría que el problema, la descripción que está ahí, usa dos variables. Es una cosa de segundo orden, dos variables. Significa que como variable x y x punto y punto. Dimensión 4. Pero eso significa que el objeto se está moviendo en el espacio, en un plano, y además tiene un espacio que llamamos cotangente, que no lo dibujamos porque no existe físicamente en el espacio de velocidad. ¿Okay? Eso lo llamamos espacio fácil, se puede hacer la poco. Pero este movimiento es más simple, está restringido a que X y Y estén ligados. X y Y no pueden estar en cualquier lugar porque esta restricción obliga a que si fijo X, Y no tiene posible. ¿Okay? Uno relaciona al otro. Y por lo tanto, hoy les diría que entonces este problema debe ser escrito de una forma más simple. Debe ser escrito con una sola variable, con un solo grado de libertad efectivo, una sola coordenada efectiva. ¿Okay? Entonces, en ese lenguaje, quizás la gran eso me hablaría que hay una descripción más simplificada, una descripción más simplificada, es por medio de una coordenada inteligente. Tomémosla por ahora, ¿está bien? La gran va a llamar esto grado de libertad generalizada. Para decir los grados de libertad generalizada, los grados de libertad mínimos que escribe el sistema. Entonces, ¿cuál es en este caso? Obviamente, como no tienen experiencia, no saben cuál es, pero lo que les dije es que como el movimiento es sobre una superficie que conocemos, en este caso dibujamos el objeto que está acá, pero el objeto que describe esto es un círculo, entonces uno diría, bueno, es fácil, debería ser descrito simplemente por el elemento de arco que describe el círculo. ¿Están de acuerdo? Ese elemento de arco es una buena descripción. S. Si me dice dónde está S, entonces sé exactamente dónde está la razón del péndulo. ¿Ok? Pero ahí hacemos un poco más de... Esa es una buena descripción, me cabe que sí, pero ese, entonces, ese elemento de arco. Supongo que todos conocen lo que es un elemento de arco. Si alguien no conoce algo, tiene que ir diciendo. Y el elemento de arco, por supuesto, hay una forma más simple de escribirla, que fue como a los griegos les gustaba, era que definieron lo que llamamos ángulos en radial. En realidad, si uno conoce esta distancia, en este caso es L, uno sabe que simplemente el ángulo que sustenta eso es simplemente el arco dividido entonces por el radio. ¿Sí? El arco dividido por el radio. Así que sabemos que una circunferencia tiene 2pi, etc. ¿Sí? En radianes, si usted radianes. ¿Sí? ¿Cómo? El elemento de arco es acá. Es cualquier, cuando tienes una circunferencia, cualquier pedacito que sustenta lo llamamos elemento de arco. ¿Ok? Muy bien. Y entonces lo que os diría es que el ángulo que sustenta es el elemento de arco o la distancia sobre esta esfera dividido, esta circunferencia dividido por T. Seguramente en el futuro vamos a hablar de una cosa más profunda. Cuando tenemos esfera y vamos a definir este concepto en más dimensiones. Por ejemplo, si llamamos el ángulo sólido, que va a ser la superficie dividida por el radio al cuadrado. Y después van a aprender que uno puede definir los ángulos en dimensión n, que va a ser la superficie en una dimensión n cualquiera dividido por el radio al aire. El concepto de ángulo es un concepto muy profundo. Siempre aquí es trivial, pero cuando vean esferas, vamos a ver que este mismo concepto se extiende trivial. ¿Ok? Y eso lo llamamos el ángulo sólido. ¿Ok? Seguramente espero que lo vean por ahí en el curso de matemáticas. Pero en física sí o sí lo van a ver cuando veamos. Pero en esfera, como naturalmente se puede analizar. Aquí es trivial porque supongo que lo que aprendieron, supongo en el colegio, tomaban distancia, supongo, medían con un ángulo, transportador. Llamaban transportador, medían esa distancia, lo iban por el radio y iban sacando números, supongo, y aprendieron lo que eran los radiales, supongo. Y si no lo hicieron alguna vez en su vida, en algún lugar, compran un transportador, miden eso y pueden saber lo que vale un radial. ¿Ok? Los radiales es un buen concepto. Desgraciadamente, la gente usa grado, no sé por qué. Radial es la forma más natural de pensar, mucho más geométrico, mucho más difícil.
Entonces usamos eso, entonces en vez de usar el arco, podemos usar θ como variable, y lo que nos diría ahora es que hay una relación entre x e y estas nuevas coordenadas las llamaríamos θ, y en este caso L, que está fijo, el radio en este caso no cambia. Y la relación que nos diría es simplemente trigonometría, es que si esto es x y esto es y, nos va a decir que x es simplemente, esta distancia está acá, que vale simplemente L, en este caso será seno θ. Ok, esta acá vale L coseno θ, pero está el ángulo apunta hacia arriba y el está hacia abajo, así que menos. ¿Ok? Lo primero que vemos, y esto quizás sea, como parece ser todo trivial, pero hay algo no trivial. Lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar una coordenada generalizada, que va a ser el ángulo, lo que va a permitir escribir la dinámica. Sin embargo, lo primero que vamos a tener el problema es que tiene una transformación no lineal con las coordenadas iniciales. En coordenadas cartesianas, el problema se escribe simple, sin embargo, en las coordenadas generalizadas, las ecuaciones típicamente van a ser muy no lineales porque vamos a coger variables que son más naturales para el sistema, pero que para la álgebra va a generar cosas complejas. Van a ser simplificadas, pero complejas, pero sí ecuaciones no muy simples. Y la dificultad viene esencialmente que en general van a ser a través de cambios de variables complicados, no lineales. ¿Okay? Si fueran traslaciones lineales sería fácil. Cuando algo es no lineal, el mismo cambio de variable genera complejidad. ¿Okay? Vamos aprendiendo el porqué. ¿Okay? Pero simplemente le hago acá que es una transformación no lineal. Y alguien supongo que sabe la transformación lineal, quiere decir que la suma nos satisface el principio de superposición. ¿Ok? Eso es lo que está atrás, importante. Bueno, entonces me dice, bueno, para escribir la ecuación de movimiento tengo que reescribir esa ecuación que está ahí. Entonces vamos a reescribir esa ecuación que está ahí. Ok, todavía no quiero perder esa ecuación. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todos estuvieron hasta aquí? Okay, entonces vamos a calcular esa derivada y una vez que me vuelva a esta derivada. Entonces, lo que tenemos es que x vale eso, por lo tanto, x punto es tomar de a de t, de l, de seno, de θ, trivialmente para la cadena, de l, n no depende de coordenadas, vale eso está acá, me falta una figura, lo voy a hacer. De l, entonces, esto nos queda simplemente que vale la derivada del seno, la derivada del seno por seno de θ por θ punto. Es lo único que va a cambiar el tiempo ahora es θ. Es lo único que cambia en el tiempo. Cuando miran eso, L no cambia en el tiempo, lo que cambia en el tiempo es θ, y lo que cambiaba antes en el tiempo era X e Y. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguien no entendió eso? Estamos perfectos. Y por lo tanto, si tomo ahora X a punto, es simplemente la derivada de esto está acá, entonces me queda L, no depende del tiempo, la derivada del coseno es menos seno de θ, así que me queda menos seno de la cadena, θ punto, y θ punto me queda θ punto al cuadrado, menos, más, la próxima derivada es simplemente L, coseno de θ, y ahora derivo como cuando derivo dos funciones, derivo de θ, me queda θ 2. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien no entendió esa derivada? Supongo que es un juego, digamos, para ya lo que deberían saber del cálculo, eso es trivial. Regla de cadena y superponer dos funciones y derivar. ¿Ok? ¿Hay alguien que no haya entendido eso? Perfecto. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo para Y. Y entonces es d de menos L, y habíamos anotado si este era seno, entonces la otra era L coseno de θ, entonces la derivada ya de t no cambia, sale menos L, la derivada de coseno es menos seno, así que me queda menos seno de θ, por la derivada del argumento respecto al tiempo, me queda θ punto. ¿Ok? Es lo único que depende del tiempo. Derivo usando la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con la regla de la cadena? ¿Sí? Lo escucho murmurar, solo quiero dudar si es que alguien duda. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, y los puntos. Entonces nos queda que la derivada de esto está acá, recordando que lo que depende de esto está acá, es seno de θ. Entonces, esto nos queda la derivada de eso, nos queda L, la derivada del seno es coseno de θ por θ punto, su argumento, con el θ punto está acá, nos queda θ punto cuadrado, más la derivada entonces, ahora lo que está acá, se nos queda L seno de θ por θ 2 puntos de θ. Entonces, estas son las dos cosas que van a estar la aceleración ahora en esta representación de coordenadas, tanto en la dirección X como en la dirección Y de la partícula. ¿Ok? Lo que no les hice fue que le hice la vez pasada, y lo voy a hacer acá, es que en mi nuevo sistema de coordenadas, tengo el sistema de coordenadas cartesianos X e Y, y uno se pregunta, estas coordenadas, ¿cómo rotulan el espacio? Bueno, rotulan de la siguiente forma. Si X es L
seno de teta de y es menos L coseno de teta, entonces si yo fijo L, por ejemplo, L lo de acá y muevo teta, bueno, lo hago en lugar geométrico, digo círculo. Si entonces ahora cambio, eso es para un L 0 dado. Si ahora cambio L y le doy otro valor, por ejemplo acá, y muevo teta, obtengo otro círculo, y otro círculo, y otro círculo. ¿Ok? Antes, cuando eran cartesianas, recuerden, fijan una coordenada y mueven la otra. Y eso le da el lugar, es a coordenada fija, fijando la otra. ¿Ok? Después vamos a ver que eso, en realidad, cuando uno fija y mueve teta, eso me da la dirección en la cual se me mueve el vector unitario, pero todavía no quiero hablar de eso, eso es teta unitario. ¿Ok? Como igual antes, X unitario lo definíamos como fijar, por ejemplo, X unitario, ¿cómo lo calculamos? Fijamos, en este caso, X, movemos Y nos da la dirección en la cual se mueve el vector de representación. ¿Ok? Eso quiere decir que en este sistema de coordenadas, en el futuro vamos a descubrir que los vectores de representación son vectores que en cada punto del espacio tienen distinta orientación. Cosa que los sistemas de coordenadas cartesianos no es. Los sistemas cartesianos, en cualquier punto del espacio, el vector de representación unitario no depende de las posiciones. En cambio, en este sistema de coordenadas, teta unitario, teta que apunta donde está, sí depende de teta. ¿Ok? Pero ya les voy a definir geometría. Solo estoy tratando de inspirarlos para entender estas cosas. ¿Ok? Lo otro que hacemos es que si ahora fijo teta y muevo n, lo que vamos a ver es que hago cosas a otro color, muevo y hago algo así, o algo así, o algo así, para un teta 1, un teta 2, un teta 3, etc. Así que el espacio en realidad lo representamos así. Y si se han fijado, cuando uno mira un mapa mundi, una bala de meridiano, etc., la representación que tiene no es cartesiana, es esférica. Por eso tenemos un sistema raro de coordenadas así. ¿Ok? Y eso nos permite definir el sistema de horarios. Por eso, por ejemplo, en Inglaterra tiene una hora distinta y Nueva York tiene la misma hora que tenemos en Santiago, porque estamos justo en la misma línea. ¿Ok? Porque usamos un sistema de representación de 3 dimensiones equivalentes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no entendió eso? Se pueden representar coordenadas. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, ahora ya tendríamos la coordenada y por supuesto, si todos están en la coordenada radial, en este caso unitario sería así. Entonces, en cada punto del espacio, aquí uno diría, ¿cómo es mi sistema de coordenadas unitario que depende de teta? Es así. El R también depende de, en este caso, el R unitario depende también de teta. Va a depender del ángulo en que dirección apunta este vector. ¿Ok? En estas coordenadas, a diferencia de las cartesianas, que el sistema de coordenadas era el mismo en cualquier punto del espacio, en este caso, debido a que el sistema se mueve así, es así. ¿Ok? Fijan eso así, y se mueve en este tipo de coordenadas. ¿Ok? Entonces, ahora volvamos a nuestra ecuación. Ya está nuestra ecuación, sabemos la expresión de aceleración, y lo que voy a hacer es la voy a representar ahí para encontrar la ecuación de movimiento de ustedes. Entonces, simplemente escribimos esta ecuación, pero ahora escribimos x como función de teta, y la aceleración en realidad como función de teta libre. Entonces me queda aquí m x 2 puntos es simplemente m de x 2 puntos, lo acabamos de calcular, ¿verdad? Es simplemente x menos l seno de teta por teta punto cuadrado más l de l coseno de l cos teta, ok, por teta 2 puntos, y esto es igual hacia el otro lado, nos quedaría menos t seno de teta. Ahí nos queda esa ecuación. Y la otra ecuación nos quedaría que es m y 2 puntos es igual a m, ¿de qué cosa? De l de la aceleración, que retiramos acá, que vale simplemente la tenemos abajo, vale l seno de teta, teta punto cuadrado, más l seno de teta por teta 2 puntos, igual a que, este es un poco más grande el otro lado, por favor, necesito acá en la pizarra, entonces nos queda que vale menos mg, y nos queda más t coseno. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, ya. Eso se escribe en nuestras nuevas ecuaciones. Y ahora se pregunta, ¿qué pasó con la relación x cuadrado y cuadrado? En este caso se transforma en una identidad matemática. Fíjense que x cuadrado más y cuadrado es igual a que x cuadrado vale l, dijimos coseno vale x, l coseno, así que me queda l coseno cuadrado y la otra vale l, perdón, l coseno. X vale seno, l seno. Y la otra vale menos, pero como está al cuadrado, se va haciendo menos, me queda l coseno cuadrado, y por lo tanto significa factor común de n,
coseno cuadrado más seno cuadrado, teorema de Pitágoras, nos da que eso es simplemente L cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado, 1. Teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ya sabemos que no es de Pitágoras, pero ya vamos a tener. Aquí siempre es bueno poner el nombre de lo que no son. ¿Sí? Supongo que lo que guarda siempre la historia es el mito de la verdad. Pero bueno, entonces esa es una condición que en este caso es trivial. Nuestras coordenadas y la astucia de las coordenadas que escogemos es que satisfacen trivialmente la restricción. Ya la restricción no es una condición porque las coordenadas que usamos incluye esa restricción por construcción. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la astucia. Eso va a eliminar esta variable y va a hacer que en principio tengamos menos ecuaciones. Y uno dice, ¿pero por qué menos? Porque aquí, ¿qué cosas desconocemos? Desconocemos cuál es la ecuación para θ o para θ, y desconocemos qué es θ. Por lo tanto, aquí vamos a sacar dos informaciones, una ecuación para θ y una ecuación para t. La tensión también es desconocida, todo lo otro es conocido. La masa es conocida, la gravedad es conocida, el largo es conocido. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, tenemos estas dos ecuaciones y hay que jugar un poco con ellas, pongámosles un nombre, por ejemplo, la primera llamémosla A, y la segunda la llamamos B. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que uno haría? Bueno, uno quisiera de alguna forma sacarse encima este t, y eso, por ejemplo, uno lo puede hacer si no se da cuenta. Uno dice, bueno, si sumo apropiadamente esto con esto, puedo eliminar el t, esa es una forma de hacerlo. Eso uno hace simplemente si tomo a, lo multiplico por coseno de θ, le sumo b y lo multiplico por seno de θ. Fíjense que si multiplico esto por coseno y esto por seno y lo sumo, se cancela t. Y entonces, ¿qué nos queda? Bueno, veamos mentalmente qué nos queda. Entonces, primero que nada, esto me queda el n, factor común, me queda n multiplicado por coseno, así que me queda n seno de θ punto cuadrado, y abajo lo sumo con n seno coseno por θ punto cuadrado. Los dos son el mismo coeficiente, pero tienen los signos opuestos, si lo sumar no se cancela. Así que lo cancelo. Por lo tanto, me queda m, l, que está acá, y que me queda ahora, esto queda multiplicado por coseno, así que me queda l coseno cuadrado por θ punto más l seno cuadrado por θ punto. Factor común, l θ punto, factor común de seno cuadrado seno cuadrado. Y sumaré una, así que me queda l θ punto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? No hemos prescindido de la tensión, porque no la conocemos. Queremos de alguna forma, hay dos incógnitas. O sea, este problema, las únicas cosas que no conocemos en este problema es T y T, la dinámica de T. Entonces lo que queremos hacer es separarlas para poder tener, por ahora están combinadas, para saber con qué lo que esté, necesito resolver lo que esté, para saber lo que esté, necesito T. Lo que quiero hacer es separarlas de tal forma de poder resolver T y poder resolver T. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Sí? ¿El cálculo? Ok, voy a volver a hacer. Si tú tomas la ecuación A y la ecuación B, lo voy a hacer mental. Trato de hacer eso porque quiero que se acostumbren a pensar un poco más, si no me digan más pizarra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya simplemente se van imaginando en su cabeza. ¿Ok? Me recuerdo en mi época, cuando era estudiante, no sé, muchos alumnos tratábamos que se integrar y tratar sus reglas, se usan lápiz y cabeza y otros lápiz, y la pregunta es quién era más rápido para calcular. ¿Ok? Eso ayudaba a que uno pudiera hacer cálculos mentales un poco más rápido. ¿Ok? Entonces, fíjate. Si tomo esta ecuación y la multiplico por coseno y la sumo a la ecuación de abajo multiplicada por seno. ¿Verdad? Entonces, esta acá es trivial, porque te queda, aquí tengo menos y aquí tengo más. Acá me queda seno por coseno, la multipliqué por coseno, y la de abajo me queda coseno por seno, porque la multipliqué por seno. Y tienen signo opuesto, así que se cancela. Así que al otro lado me queda simplemente mg, un signo menos, y por un seno de t. ¿Ok? La otra parte, no terminó. La otra parte es acá. Si viene hacia acá, esta multiplica por coseno. Así que me queda L seno coseno de θ por θ punto cuadrado. Y abajo me queda L coseno seno, porque la multipliqué por seno, por θ punto cuadrado. Pero tiene el signo opuesto, por lo tanto cuando la sumo se cancela. ¿Ok? ¿Estamos bien? Esta parte de acá, no, fíjate que queda L por coseno cuadrado. Si me queda L coseno cuadrado de θ punto. De abajo me queda L seno cuadrado por θ punto y tiene el mismo signo. Por lo tanto, cuando la suma es L cuadrado, factor común, θ punto, factor común de qué? De coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso vale 1. Y por lo tanto, eso fue lo que. ¿Está bien? ¿Ok? Porque
Porque fíjate, ahora encontré la primera respuesta, ahora encontré una ecuación que no depende de t. Una ecuación que ya me saqué el t de encima. Por lo tanto, ahora tengo una ecuación muy simple. De hecho, el computador, la ecuación que está simulando, que ¿okay? Mucho más simple que las ecuaciones que teníamos. ¿Okay? Mucho más simple. Ahora, no es tan simple porque podemos descubrir que para resolver esta ecuación se tuvieron que inventar funciones especiales que llamamos elípticas. ¿Okay? Fue el primer problema en el cual uno dice, no, yo puedo integrar cualquier cosa. No, esta integral no tenía primitiva y la tuvimos que definir. Tenemos que llamar la función elíptica. ¿Okay? Solo sabemos integrar en ciertos límites de forma simple, y cuando no, inventamos tablas, la gente inventaba tablas y valores, e inventaba estas funciones especiales. Para que vean que ya esto tiene un problema. Si alguien dice, oye, estas integrales que no tienen primitiva, ¿dónde las sacan? Aquí hay una. Aquí hay una que si uno la trata de calcular, y le dice, encuentre la primitiva, puede pasar todo el año que quiera su vida y no la va a encontrar. Hubo un gran matemático, que gran parte de estudiantes de él, que se llama Jacobi, tratando de resolver este problema, y tuvo que inventar algunas de ellas que llamamos funciones Jacobi, pero la familia entera las llamamos funciones elípticas. Ya a ver por qué las llamamos funciones elípticas, se lo voy a explicar luego, y seguramente en el futuro voy a volver y ahí se las voy a enseñar un poco. ¿Okay? Pero les quiero mostrar que un problema tan simple como este ya nos lleva a una dificultad enorme en el problema. Ya nos enseña la dificultad que hay detrás de la mecánica y lo difícil que es en un poco de ejemplos que podemos resolver analíticamente. Y vamos a ver cómo se puede hacer con esto. Así que lo primero que nos encontramos es la ecuación del péndulo, pero a mí me gusta escribir la ecuación del péndulo. Esta es la ecuación del péndulo en el sentido que tengo dimensiones de fuerza y dimensiones de aceleración. Pero eso no es la forma correcta. El péndulo le da lo mismo en dimensiones de fuerza y aceleración. Este péndulo vive en una escala donde le da lo mismo en escala de segundo o metro. Tiene su propia escala intrínseca temporal. Y uno dice, ¿pero cuál es esa escala intrínseca temporal? Bueno, si la mira, se puede escribir de esta forma destacada, y que es igual a menos g partido por l, seno t. Entonces, si fijan, un ángulo no tiene dimensiones, esto tiene dimensiones 1 partido por t cuadrado, por lo tanto, g partido por l, para análisis dimensional, es algo que tiene dimensiones de 1 partido por segundo cuadrado, o si quieren, algo así como hertz al cuadrado. ¿Ok? Eso es la única cosa que tiene dimensiones de frecuencia, tiene dimensiones temporales, la única dimensión que tiene este problema. Lo primero que uno aprende es que, fíjense, no depende del peso. ¿Qué significa eso? Si alguien quiere hacer algo práctico, y seguramente muchos de ustedes lo hicieron cuando niños. Bueno, cuando uno tomaba un columpio y lo soltaba, y si lo miraba, y se hacía un experimento con Galileo, podrían haber medido el periodo. ¿Okay? Uno suelta ahí. ¿Cuánto tiempo más o menos se muere un péndulo que está en las plazas? Los péndulos en las plazas típicamente son de más o menos 2 metros, 1,5 metros. ¿Cuánto tiempo se demora si lo toman y lo sueltan? Vamos a decir que se muere 1 hora en ir y volver. ¿Cuánto tiempo se demora? Todos fueron niños, supongo que se suben arriba un columpio. Supongo que todos se han subido al columpio. ¿Cuánto tiempo? Levanten la mano, no tienen una idea. ¿Cuánto? 2 o 3 segundos, ¿sí? Son razonables. Traten de calcular aquí esos valores, conocen G, conocen L, y pueden estimar cuál es el valor. Pero lo más sorprendente es que eso se demora 2 o 3 segundos tan solo, pero si colocaban un objeto arriba, ¿ok? ¿Cuánto se demoraba ahora? Si colocábamos algo arriba y lo soltábamos. ¿Cuánto tiempo se demoraba ahora? ¿No? ¿Cuánto se demoraba? Levanten la mano, esta es una buena pregunta. ¿Cuánto se demoraba? Si subían algún objeto arriba, ¿cuánto se demoraba? Levanten la mano, ¿sí? Se demora más. ¿Alguien más? Lo mismo. ¿Por qué se demora más? ¿No crees lo que te dice eso? Eso te dice que se coloca algo arriba. Pero chequéenlo. Esto es algo que tienen que aprender. O sea, si van a ser ingenieros o científicos o lo que vayan a hacer, tienen que ser rigurosos. No tienen que creer, digamos, en los mitos, en no sé qué, no, mañana viene un cataclismo. Ocupen el método racional. Eso es lo que tienen que hacer. Si esto dice que no depende de la gravedad, entonces, o sea, no depende del peso, subo algo distinto y chequeo que no depende del peso. Es decir, que este péndulo que está acá tiene un periodo, y si le coloco más imanes abajo, vamos a ver si le puedo colocar más imanes, que va a aumentar su peso un montón. Bueno, ya muy cerca del piso, desgraciadamente. Okay, voy a tratar de colocarlo de otra forma. Los imanes entre no se quedan tan. Lo que me dice esto es que, ok, bueno, así, saco el piso. Me dice que esto, con o sin peso, tiene que ser el mismo periodo.
Eso es lo que me dice la teoría. Lo que cambia, sí, en este caso, es que hay que cambiar ligeramente el largo. El largo efectivo cambió, así que tengo que tener cuidado de subirlo y que el centro de masa quede en el mismo lugar. ¿Ok? Pero eso es lo que me dice la teoría. ¿Ok? Debo chequear si eso es verdad. El peso para afectar este movimiento requería deformar el largo. Es la única posibilidad. Si no deforma el largo, la misma, la frecuencia es que partido por él. No hay vuelta a dar. ¿Ok? No depende del peso. ¿Sí? El menos de expresión lo puedes interpretar es que la gravedad lo que quiere hacer es tirar el objeto hacia abajo. ¿Ok? O sea, cuando esto está, la gravedad lo que me dice, lo que me enseña como Newton es que quiere botar la manzana, quiere botar el péndulo. Pero la pregunta es, ¿por qué sigue moviéndose? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que diría Newton? Sería, ok, el peso quiere bajar esto, lo bajo. ¿Pero por qué se sigue moviendo? ¿Cuál sería la respuesta? Si ya lo saben responder. ¿Por qué se sigue moviendo? Levanten la mano. Ok, acá. Ok, la restricción no la deja bajar, pero ¿por qué sigue moviéndose? Va y vuelve. ¿Por qué sigue moviéndose? Levanten la mano. No es la tensión es importante, pero hay algo más profundo. Yo no veo que lo digo. Ok, pero ¿por qué la aceleración? Solo quiero dar más tu respuesta. ¿Por qué la aceleración? Ok, nos dicen algo más básico, pero está bien. Momentum, está bien, porque genera momentum, es decir, ajá, eso suena más profundo. Lo que está diciendo es que cuando el objeto baja, transforma, todavía no hemos llegado a ese concepto, vamos a ver, transforma energía potencial en energía cinética, y por lo tanto esa energía cinética la puede transformar en energía potencial, y va y vuelve, cinética potencial, cinética potencial, cinética potencial, cinética potencial. Y así seguiríamos, cinética potencial, cinética potencial, cinética potencial, cinética potencial. Toda la vida está haciendo eso. ¿Ok? Ahora, en nuestra vida cotidiana no pasa eso. En nuestra vida cotidiana hay algo extraño que hace que ocurra esto. Ese sí es un columpio de verdad. ¿Ok? En un columpio de verdad uno se sube y dice ¡eh! ¿Sí? Eso es lo que pasa en un columpio de verdad. ¿Sí? Eso es lo que pasa en un columpio de verdad. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué en un columpio de verdad no estoy aquí? Cinética potencial, cinética potencial, cinética potencial. ¿Qué es lo que me pasa en un columpio de verdad? Cuando voy a una plaza, un niño se sube y me dice, ¿por qué esta cosa no funciona? ¿Por qué deja de funcionar? Que es ese niño que está emocionado y no entiende por qué deja de funcionar. ¿Cómo le explico eso? ¿Cómo se lo explicaría? No me va a decir, voy a tomar mi curso mecánico y te lo explico. ¿No? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Levante la mano. ¿Qué le diría? El roce line. Es decir, tengo energía potencial, transforma energía cinética y parte de ella me la roba el aire, que simplemente lo que hace es que muevo las partículas que me están quitando energía cinética y aumento la energía cinética del aire. Es decir, que las partículas de aire ahora se están moviendo más rápido. Pero entonces uno diría, ¿por qué entonces no sube la temperatura del aire? Porque ahora tengo partículas moviéndose más rápido. ¿Por qué no sube la temperatura del aire? Cuando sube algún columpio, ¿por qué no sube la temperatura del aire? No hay suficiente energía. Hay energía, pero hay energía. ¿No? ¿Cuál es la explicación? Muy bien. Es muy pequeña. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando vemos el océano o el mar y uno dice, ok, yo tengo 87 grados, la cosa es peladita, me tiro un piquero, después uno tira el piquero y dice, la misma sensación. Y se pregunta, ¿por qué no estoy calentando el océano? ¿Por qué no sube de temperatura? ¿No? Si yo estoy caliente, me tiro. Y es porque es tan grande que la energía que le entrego es como que alguien diga, en este bolsillo tengo, no sé, 100 millones de pesos, alguien me dice, toma, te regalo 100, no necesito 1000. No sé, porque no es tan grande, es un termostato tan grande que prestar o regalar un poco de plata, no importa. ¿Ok? Sería distinto si tuviera 5000 y me pide 1000. Ahí uno empieza a pensar un poco más. ¿Ok? Supongo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver que eso hace conservación activa y lo que vemos que esto no depende del peso. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Todos estos análisis que hago no son jugando. Cuando le haga preguntas y les diga analicen cosas, van a tener que escribir lo que piensan. ¿Y por qué? ¿Ok? No es solo comprar. Hay gente que dice, no, ya encontré la fórmula, entendí todo. No, tienen que decirme cosas. Tengo que aprender qué me dicen. ¿Ok? La física se trata de entender la naturaleza y el lenguaje que usamos son las matemáticas. Pero cuando yo voy a ver, inmediatamente sé cosas. ¿Okay? Y eso es lo que espero enseñar.
Voy a volver sobre esta ecuación, pero primero quiero resolver T. Entonces, para resolver T, lo que requiero aquí es hacer lo que hice en delante. O sea, tomar B, multiplicarlo por coseno, y tomar A, restarle A y multiplicarlo por seno. ¿Por qué hago eso? Porque me va a quedar T coseno cuadrado más T seno cuadrado, y luego eso es T. Y por tanto, T igual a. ¿Ok? Entonces me queda que T es igual a ¿qué? Este lado acá lo multipliqué por coseno, así que me queda menos PNG coseno de teta. Y del otro lado, veamos qué nos queda. Del otro lado nos queda entonces, multiplicar esta parte de acá por seno. Así que me va a quedar entonces M menos L. En este caso, esta ecuación de acá, si se fija, le puse un menos, así que multiplico por menos L. Si me queda menos, con este menos más, me queda más L, seno cuadrado por teta punto cuadrado. Y la de abajo me queda ML por seno cuadrado punto cuadrado. Si lo sumo a seno cuadrado por seno cuadrado, factor común, por lo tanto me queda ML teta punto cuadrado. ¿Okay? Y el otro me queda L por menos seno, así que me queda menos L coseno seno por teta punto, y el abajo me queda más L seno coseno por teta punto. Son iguales, hago el signo, luego si lo sumo se cancela, así que me dice que la tensión vale, el resultado es correcto, si cae lo que hay que chequear, simplemente me dice que es M L teta punto cuadrado más M G coseno de teta. Ahora uno dice, ¿qué gané con eso? Con eso gano mucho. Lo primero que me dice es que la tensión, ¿qué me dice eso? Me dice que la tensión, fíjense, lo primero que me dice, que la tensión que tiene una cuerda depende de la gravedad por el ángulo que tiene. ¿Ok? Es decir, que esta parte de acá es lo que llamaríamos el peso. Esta parte de acá es el peso que tiene que soportar la tensión. ¿Están de acuerdo? Eso es el peso, mg, y lo proyecto. Si está horizontal, es decir, que el ángulo vale pi medio, coseno pi medio es 0, no pesa nada, porque si tengo algo horizontal, no le pesa. ¿Ok? Lo que le pesa es cuando está abajo. Cuando algo está abajo, me pesa. Cuando algo está horizontal, no me pesa. ¿Ok? Si yo coloco este objeto horizontal aquí, este monitor horizontal, no me pesa. Pero si yo lo tomo así, sí me pesa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Peso. ¿Todo claro? Eso es el peso, directamente. ¿Y la otra parte qué es? Porque me está diciendo, y lo interesante es un resultado integral. ¿Y la otra parte qué es? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? ¿Qué puede ser eso que está ahí? ¿Alguien se imagina? ¿Qué es eso? ¿Qué puede ser eso? ¿Sí? Eso no tiene emisión de energía, tiene emisión de fuerza. Hay que hablar con cuidado. Es como cuando escucho esos ministros por ahí de economía o no sé qué, empiezan a hablar de energía y hablan de watts. ¿Cómo? No es potencia y hablan así, watt metro, no sé, la gente habla perra con manzana. Eso es fuerza, así que si hablamos de unidades, es Newton. No puede ser energía. Torque, peor todavía, torque es fuerza por distancia. ¿Qué es eso? La fuerza centrípeta. Muy bien, muy bien. Eso. Y uno dice, ¿por qué eso? Bueno, toma un objeto y póngalo a girar fuerte. Mientras más fuerte gira, más sienten esta fuerza. ¿Cierto? Si lo hace muy fuerte, puede. ¿Ok? Duele. Duele porque va con la velocidad al cuadrado. Es la fuerza centrípeta. Muy bien. Muy bien. Y por eso cuando tengo que girar, por ejemplo, en un auto, la normal lo que tiene que vencer es esta fuerza centrípeta. ¿Sí? ¿Para todos es claro? ¿Alguien no entendió? Si no entendió, toma a su compañero y póngalo a girar. ¿Okay? Van a sentir que pesa. No es solo su peso. O sea, si por ejemplo alguien quiere ponerse gordo y está muy delgado, ¿okay? No es mi caso, pero supongamos que alguien quisiera aumentar su peso, basta que se ponga a girar fuertemente y se pone arriba una pesa, va a sentir que la pesa le da un número gigante. Porque la pesa va a medir el peso más. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Pegan la pesa a sus zapatos y se ponen a girar. Van a ver cómo esto va a sentir esta presión. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Se lo imaginan? Muy bien. Entonces, aparte que está ahí la fuerza centrífuga. Así que se fijan cómo nos va enseñando cosas interesantes. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos perfectos hasta ahí? Por favor, nos vamos a hacer la ecuación. Así que se fijan que hoy lo primero nos diría es que haber escogido una coordenada más inteligente nos permite encontrar una ecuación. Lo hemos discutido ahora mucho, pero ya nos empieza a decir cosas interesantes. Sin saber mucho, nos permite entender la física de aquella cosa que llamamos tensión,
que al principio no lo entendíamos mucho, sino que pensábamos que era una fuerza de restitución, que lo único que obligaba a que los objetos se movieran en una circunferencia, eso era verdad. Pero como consecuencia de que los objetos se mueven en una circunferencia, ganamos que esa fuerza tiene que romper dos fuerzas. La gravedad, o la fuerza de gravedad, y la fuerza centrífuga. Y ahora sabemos precisamente cómo es. ¿Ok? Entonces, si yo voy a fantasear y me dice, mire, se me echó a perder el cagada, lo hacemos girar más fuerte o más lento, yo te voy a explicar, bueno, entonces luego cuidado, tenemos que tener cuidado con esta parte que está acá. Porque va al cuadrado de la velocidad angular. Es decir, que si giro muy rápido, esta fuerza es enorme. ¿Ok? Por eso cuando tomé este objeto y me pongo a girar rápido, la fuerza, y lo siento en mis músculos, crece fuertemente con la velocidad con que giro. Porque crece cuadráticamente, no lineal. Es decir, que si lo hago al doble es 4 veces más grande. Por lo tanto, mis músculos tienen que resistir 4 veces más fuerza. ¿Ok? Entonces, ok, vamos ahora hacia la ecuación. Entonces, lo primero que debería decirles es que la ecuación, la ecuación, lo que vamos a tratar de entender es qué es lo que hace. Pero lo primero que vamos a hacer es una idea, bueno, no fue necesariamente una idea de Newton, fue una idea de Poincaré. Poincaré le gustaba mucho la geometría, muy buen físico, muy buen matemático también. Y Poincaré, entonces, lo primero que va a entender es que va a decir, ok, la ecuación de movimiento que estamos escribiendo acá es de la forma θ dos puntos. Esta es una ecuación que llamamos diferencial. Entonces, uno dice θ dos puntos. Esta es una ecuación de segundo orden, así la llamamos. Entonces uno se pregunta, ¿dónde se representan las soluciones de esta ecuación? ¿Dónde se representan las? De hecho, todas las ecuaciones de Newton son ecuaciones de segundo orden. ¿Okay? No son ecuaciones para la velocidad, son ecuaciones para la aceleración. ¿Okay? Gracias a este principio de Galileo. Entonces, la forma de representarla es en un espacio que llamamos espacio de fase. Es ahí donde vive la solución. Es decir, θ y acá θ punto. Era como antes, si antes teníamos x punto, y punto, y o sea, y punto, y la geometría debería ser 4 dimensiones, eso lo podía graficar. Por eso tomamos este ejemplo simple primero, porque nos imaginamos un plano. Las soluciones viven en este espacio. Las soluciones a las ecuaciones de Newton no viven solo en el espacio físico, sino además viven en este otro espacio, les dije que el espacio llamamos cotangente, que es el espacio de velocidad. ¿Okay? Ahí vive la solución. Entonces, veamos dónde viven. O sea, cuando tomo este péndulo, obviamente físicamente lo veo acá, pero acá no tengo toda la información para entender cuál es la dinámica o cuál es la trayectoria que va a ser la forma correcta, es que lo tengo que mirar en ese espacio. Es aquí donde doy una condición inicial y veo cómo evoluciona. Ah, perdón, dejen sacar la disipación que aún no les enseñé. Ok, ahora sí, sin disipación. Está ahí. ¿Ok? La primera cosa inesperada que observa es que las trayectorias hacen lugares geométricos como ven ahí. Si quieren saber dónde está actualmente, si alguien dice, pero ¿qué pasó con la trayectoria? Le puedo colocar un marcador que me diga instantáneamente dónde está para saber dónde está. Está ahí. ¿Ok? Pero lo primero sorprendente es que espacio y fase. Voy a colocar espacio y fase, no te lo ven, espacio y fase. Entonces, el espacio y fase simplemente está compuesto, está formado por el espacio físico, ese sería en este caso θ, y el espacio de velocidad, y el espacio sería el de momento, y el espacio de momento, en este caso es la velocidad, porque la masa es positiva. En este caso es θ. ¿Ok? Lo primero extraño que observamos es que hace siempre la misma curva. Hay una cosa extrañísima en este problema, que siempre hace la misma curva, de la condición inicial, es decir, suelto el péndulo con velocidad 0, hace eso. Lo suelto con una velocidad con otro ángulo, hace lo mismo. Eso lo que me está diciendo físicamente es que si yo tomo este péndulo, acá lo podemos ir a ver, lo suelto ahí, y fíjense, ok, por ahí más o menos la velocidad tiene un cierto ángulo, y tiene una pequeña velocidad, si lo suelto hace una trayectoria. Pero si lo soltara abajo, con la velocidad que tiene el sistema, lo voy a avanzar un poco, por ejemplo, ahí, si lo suelto ahí, tiene una gran velocidad, si no, no subiría. Porque si tomo una cosa abajo, no tiene por qué subir, solo sube si tiene una velocidad que lo empuja, un momento. Y por lo tanto me dice que cualquier punto que esté en esta órbita, como condición inicial, me da exactamente la misma solución. ¿Ok? Pero lo más extraño, lo primero extraño, es que esto satisface un lugar geométrico. Es decir, que hay una relación entre θ y θ punto que no depende del tiempo. Una cosa extraña. Fíjense que si doy condiciones iniciales, otra, por ejemplo, acá hace eso.
y se va a mantener ahí mientras cualquier condición esté ahí, y si lo doy acá, hace otra, y si lo doy acá, hace otra, y si lo doy acá, hace otra. Por ejemplo, esa no se cerró, esa si la siguen mirando, da vueltas para allá, para allá, eso simplemente corresponde que el ángulo no está acotado, se me sale 2pi, después 4pi, 6pi, 8pi, 10pi, bla, 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 bla. ¿Ok? Es porque le di mucha velocidad. Es como que subo a agarrar un columpio y lo agarro con buena velocidad y lo tiro y lo pongo a dar vuelta para arriba y para abajo. Cosa que supongo que cuando eran pequeños intentaron, pero les faltó fuerza. Lo más probable. Si no, no estarían aquí sentados. ¿Sí? Supongo. Supongo. Pero lo intentaron, supongo. Si no, tienen que intentarlo. Es interesante. ¿Sí? Es interesante. No olviden que puede ser interesante. Lo increíble es que, fíjense, si al computador le doy muchas condiciones iniciales, fíjense, lo puedo hacer así para que lo vean mejor. El computador tiene la gracia es que yo le puedo decir, y por eso me gusta, le doy muchas condiciones iniciales y puedo ver cómo son esas curvas. El espacio de fase, donde vienen las soluciones, tiene una geometría muy interesante. Eso fue lo que le motivó mucho Poincaré tratar de entender. En vez de resolverlo analíticamente, Poincaré decía que las ecuaciones diferenciales, lo que teníamos que entender era la geometría que tenía el espacio de fase. Y es así como trató de entender muchas cosas. Lo voy a tratar de explicar cómo entendería Poincaré. Pero eso es lo bello que tiene toda una geometría que está ahí. O sea, si quieren lo voy a volver a hacer, voy a borrar un segundo, vamos a partir de nuevo. Ups. Ok, voy a colocar, las voy a marcar, porque así no, si no, no las ven. Están ahí y ahora les digo que evolucionen. Si no le pongo trazas, por ejemplo, así, simplemente verían que hacen su dinámica en el espacio fácil. Haría eso. Si le digo al computador que muestre las trazas, verían que lo está pasando. ¿Ok? Eso es lo que haría el sistema, digamos, cuando evoluciona. Cada condición inicial está evolucionando con su curva que es fácil. Simplemente estoy colocando las trazas de las órbitas. Pero si le digo al computador que las coloque, se las va a colocar y vean cómo son. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vas a entender, o sea, la idea del espacio-fase es, por ejemplo, cuando yo tengo un amigo y lo trato de entender. Pregunta, ¿lo voy a lograr entender completamente? No, pero si lo entiendo cualitativamente, puede ser mi amigo. Voy a saber cómo se va a comportar bajo ciertas condiciones. Lo que hace el espacio-fase es, este problema se puede resolver analíticamente, para eso inventamos la función elíptica. Pero la gracia de entender espacio-fase es que yo puedo entender cualitativamente la dinámica de algo y cómo pasa. Por ejemplo, en este caso, para ilustrarte mejor. Sé que aquí hay órbitas como esta de esta acá, que son cerradas acá, que corresponden a órbitas que el ángulo, como el ángulo del eje horizontal, simplemente el ángulo oscila entre un ángulo máximo mínimo, es decir, que hay pequeñas órbitas que están ahí. Después puedo aprender cómo se diferencia si subo mucho el ángulo. Intuición. ¿Qué se imagina usted que va a pasar si yo tomo dos condiciones iniciales, una con ángulo pequeño y una con un ángulo muy grande? ¿Cuál de las dos va a ser más rápida? ¿Cuál de las dos se va a demorar más tiempo en ir y volver? ¿Cuál se demora más tiempo en ir y volver? Vuelvo a hacer la pregunta mental. Toman un columpio, ponen a una persona, lo sueltan en un ángulo pequeño, 20 grados, y después lo sueltan en un ángulo enorme, es decir, casi dando la vertical. ¿Cuál vuelve más rápido? ¿Ese o este estándar? ¿Cuál sería su respuesta? Igual. Levanten la mano. Igual, hay una respuesta ahí, hay más respuestas. En la misma respuesta hay otra respuesta más. No traje mi billetera para apostar. Aunque sí. Sí, creo que sí. No quieren apostar billeteras, digamos, no sé lo que hay dentro de su billetera. ¿No? 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 Ok, voy a decir la respuesta. Ok. Ok, hacer ciencia ya les dije, se trata de predecir, por tanto usted está apostando todo el tiempo, si no, no tiene sentido, somos historiadores, se trata de apostar, ¿ok? Entonces, fíjense, veamos su intuición. Entonces, si uno suelta esto para pequeño ángulo, uno dice, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Pero si ahora lo hago con un ángulo muy grande, veamos cuánto tiempo se demora. Más o menos tiempo. Más. Mientras más vertical, el periodo es más grande. De hecho, si lo hago perfectamente vertical, se demora tiempo infinito. El periodo justo directo. Eso explica, si quieren verlo, lo siguiente. Si yo tomo el sistema, lo voy a hacer acá, para que lo vean. Digamos, si alguien habría apostado su billetera, habría ganado. Ustedes dos estarían ahora, digamos, pidiéndole ayuda a su amigo del lado, si se le puede dar algo para comer. ¿Okay? O pasar hambre. Bueno, son dos opciones, digamos. Pero fíjense, si yo hago lo siguiente, voy a volver a sacar esto de acá. Voy a partir con muchos ángulos distintos. El ángulo es el eje horizontal. Eso me da muchos ángulos distintos. ¿Ok? A todos los marcos. Entonces, ahí tengo el sistema, todos partiendo con ángulos distintos. Entonces, es equivalente a colocar el péndulo. Un ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo. Si fuera sincrono, como ustedes dos respondían, es decir, que no depende del periodo, esto se tiene que ver como un sólido rígido, es decir, como una recta que estaría recorriendo esto así.
¿Sí? Veamos si eso ocurre. Veamos el principio. Al principio usted diría, sí, le gané la apuesta. Ah, sin traza, porque si no, ok, para que lo vean bien. Dirían que ustedes ganaron la apuesta, pero miren lo que pasó en el tiempo. Solo eso se curva porque las demás atrás van más lento. Mientras más rápido va la otra, por eso es una espiral. ¿Okay? Solo de una espiral porque la frecuencia depende del ángulo. Se puede mostrar cómo. ¿Okay? Así que no es algo asíncrono. ¿Okay? No son iguales. Hay que hacer experimentos, o imaginarse. Eso tiene que tratar de hacer. Por supuesto, porque este es un ejemplo, pero en todos los problemas que se enfrenten hacia el futuro y etcétera, incluso en su vida profesional, tienen que usar el método científico. Imagínense el límite que pasa, se hago esto, etcétera. Eso es por lo cual les van a pagar mucho dinero, por predecir, por entender cosas. ¿Ok? Si no, si lo hace una máquina, ¿para qué los contratamos ustedes? Máquinas más baratas. ¿Ok? Así que piensen racionalmente. Para eso están aquí, para formarse en forma lo más racional posible. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro hasta ahí? Ok. Entonces, tenemos el espacio de fase y lo primero que les dije que no me explicaron por qué, pero había órbitas que no dependen del tiempo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo explicarían eso? ¿Cómo explicarían que tenemos órbitas que no dependen del tiempo? Digamos? ¿Por qué ocurre este efecto extraño? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué creen? ¿Por qué hay una relación? Porque si hay un lugar genético, puede ser raro, no es cualquier cosa, puede ser raro. Pero ¿por qué existe la relación entre tiempo y tapón? Sí, pero ¿por qué hay una relación entre el ángulo y la velocidad angular? La velocidad angular es la velocidad del ángulo. Por supuesto, sí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? No, hay algo muy profundo en esa idea, digamos. Sí, no es eso. Ujú. Sí. Sí, eso es verdad, pero es verdad lo que estás diciendo, pero trato de empujarlo a algo más profundo. Detrás de esto hay una idea profunda de una cierta cantidad que relaciona el ángulo y la velocidad que no depende del tiempo. ¿Qué diablos será eso? ¿Qué concepto hay detrás de eso? No, no. Eso que están viendo ahí, lo voy a decir yo, pero voy a enseñar a ustedes, es la manifestación de energía. La energía, en realidad, es algo que no cambia en el tiempo, en este caso es conservativo, y me da una relación entre el ángulo y la velocidad. Eso que les decía, energía potencial, energía cinética, ¿verdad? Eso es simplemente una visión que seguramente aprendieron, pero desde un punto de vista geométrico de las ecuaciones diferenciales, lo que hace es que hace que hayan superficies que las coordenadas y las velocidades satisfacen, ¿ok? Que están restringidas por la conservación de energía. De hecho, que hay energía, en realidad, la energía lo vamos a ir tratando de entender de a poco. En realidad, de un punto de vista un poco avanzado, la energía es una consecuencia que la ecuación es invariante de traslación temporal. ¿Okay? Por eso esto no depende del tiempo. ¿Qué significa eso? Si alguien no entendió nada, es muy simple. Si uno agarra esta ecuación y alguien me dice, mire, yo hoy día defino T igual 0 cuando me levanté. Alguien se levantó, no sé, a las 6 de la mañana, y otro se levantó a las 7 de la mañana, tiene una cerca más lejos, no sé. Pero es decir, que si yo tomo esta ecuación y hago T, y me tapo los ojos, lo cambio T en T0. Simplemente el T0 es que alguien se levantó una hora más tarde, más temprano, y hago esa transformación acá. Uno dice, pero ¿cómo hago esa transformación? Bueno, fácil. Hago θ, y θ, el θ, por supuesto, y T en T0, es decir, cambio el tiempo. La aceleración es una derivada, cambiarle una constante no cambia, porque es una derivada. Nada depende del tiempo, por lo tanto la ecuación queda igual. Es decir, que si alguien escribe la ecuación del péndulo el día de la mañana o a las 3 de la noche, llama T0 cuando empezó a escribirla, la ecuación es la misma, no depende del tiempo. Por lo tanto, es invariante el tiempo. Vamos a ver cuando las ecuaciones físicas son independientes del tiempo, hay alguna cantidad conservada que llamamos energía, que es una relación entre las coordenadas y las velocidades. ¿Ok? La energía es eso. Relaciona, debido a la invariancia de transición temporal, relaciona las coordenadas con las velocidades. A las coordenadas típicamente nos gusta relacionar energías potenciales o cosas así. A las cosas que dependen de la velocidad típicamente nos gusta llamar energía cinética, porque tiene que ver con el movimiento. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Y la energía, si la graficara y se la voy a explicar, me va a permitir explicar este hermoso diagrama de fase que están viendo.
es solamente conservación de energía. Esa especie de ojo que ven ahí es solo conservación de energía, que lo puedo explicar por nada. ¿Ok? ¿Es claro para todos ustedes? Por lo menos intuitivamente. Poco a poco les voy a ir dando más herramientas como ir entendiendo, pero lo que vamos a pensar es lo que vienen las cosas. ¿Ok? Veamos entonces cómo entender esto que estoy hablando de la energía. Entonces, para entender la energía, ok, entendamos la energía. ¿Cómo uno entiende la energía en este problema? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de qué es la energía? Es lo que estamos viendo ahí en la pantalla. Entonces, lo que uno dice es que todavía no sé cómo entendieron la energía. ¿Cómo le enseñaron qué era la energía? ¿Alguien puede explicar cómo le enseñaron hace un año atrás? Esto es la energía. ¿Qué le dijeron? Sí, es un acto de fe. ¿Qué fue lo que dijeron que es la energía? Solo el trabajo. ¿No entendieron así? ¿Ninguna otra noción? Por ejemplo, la fuerza de Lorentz depende del campo magnético y no trabaja. ¿Tiene energía o no tiene energía? Igual. Ok. Ok, todos vieron cómo trabaja. Entonces, voy a tratar de enseñarles que la energía es algo intuitivo que aparece en los sistemas. ¿Okay? Y así van a aprender a descubrir energía incluso en contextos raros. O sea, podría ser, si nosotros será el ejemplo, que cuando miro la economía o miro cualquier otro problema, uno pueda descubrir que hay cantidades que relacionan unas cantidades con otras por las propiedades que tienen las ecuaciones que las rigen. ¿Ok? ¿Sí? Pensando en las matemáticas, el espacio, son las relaciones. ¿Sí? Como una otra, ¿sí? Cualquier relación o función que pueda crear en el espacio, ¿sí? Va a ser una cantidad concentrada. Por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, el péndulo esférico se conserva el momento angular y eso también me da una hipersuperficie que también se tiene que conservar. Ahora, la energía tiene una peculiaridad, es la única que está relacionada a la transformación de coordenadas temporal y algo. Las otras, por ejemplo, en la conservación del momento angular tiene que ver con que tomas un sistema físico, lo rotas y queda invariante rotación. ¿Okay? Las cantidades conservadas, que son algo muy importante, tienen que ver a transformaciones continuas que uno le hace al sistema que queda invariante. Yo sé que es un poco sofisticado lo que estoy diciendo, pero poco a poco voy a enseñarles ejemplos. Cuando hablemos de momento angular, les voy a enseñar eso, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con algo más profundo. En realidad, cuando hay un sistema físico, lo primero que uno dice es busca las transformaciones que tienen invarianza y eso inmediatamente dice qué tipo de cantidades conservadas tiene. La primera que uno busca es la que tiene que ver con el tiempo. Si por ejemplo, violo la transformación temporal, nos vamos a quedar sin batería, especialmente, okay, quizás no traje transformador. Ok, bueno, veamos dónde queda. No importa. Vamos a cerrar eso, por lo menos voy a grabar esto en vivo.